Bienvenido. Le brindo el pase para que pueda iniciar con la presentación el día de hoy. Muchas gracias, Stevie, y muchas gracias a todos los que están participando hoy. Déjeme comenzar la historia, el principio del fin, como yo le digo. Allá para mediados del 1996, había una compañía llamada Briex. Los que tienen más o menos mi edad habrán oído hablar de esto. Esto fue un caso tan extraordinariamente catastrófico que acabó con la industria minera en el mundo. Incluso hay una película, en inglés le llaman Gold, me imagino que en español le llamen Oro, que está basado bastante bien en los hechos reales que sucedieron y que conllevaron a este desastre. Y la parte que es real es que este presidente de esta compañía, que claro está, no era geólogo ni nada por el estilo, un día tuvo un sueño y se levantó en la cama y dijo, yo sé dónde hay oro en Indonesia. Vendió hasta el reloj que tenía y se fue para Indonesia y buscó un geólogo local. Esa es la diferencia entre la película. En la película te ponen que el geólogo es un colombiano, pero no, era un geólogo de Indonesia. Y este señor con este geólogo fueron para la selva, empezaron a caminar, él se paró en una montaña, de repente miró y dijo, este es el lugar que yo tuve mi sueño y aquí vamos a empezar a buscar oro. Y no empezar a buscar oro, empezaron a perforar. Y si a ustedes les parece eso mentira, eso era posible en los años 90, de que si había alguien que financiaba y encontraba el dinero, podía empezar a hacer lo que le daba la gana, como por ejemplo empezar a perforar sin haber hecho mapeo, sin haber hecho geoquímica, sin geofísica, basado en un sueño. Y de repente, para el asombro de todos, las muestras de oro, las muestras de esta zona comenzaron a dar oro, y a dar oro, y a dar oro. Y claro está, el precio de las acciones comenzó a subir. Estamos hablando de una subida de 5 centavos hasta $286.50 que llegó a valer las acciones. Un paréntesis musical. Yo estaba trabajando en Ghana alrededor de esta época y de esta época de aquí, por los 1996 a enero, febrero. Y el jefe mío estaba mirando el periódico de Northern Miner, que es un periódico muy famoso aquí, y vio la compañía Briex y decidió comprar así, porque sí, decidió comprar acciones de Briex. Las compró a 5 centavos y las vendió como a $100 y pico a esta altura de aquí. Y claro está, después de eso más nunca trabajó, se retiró. El problema fue, no es que el hombre hubiera tenido un sueño que le hubiera dicho dónde estaba el oro, sino que el geólogo indonesio comenzó a ir a los ríos y lavar arena para encontrar pepitas de oro y comenzó a echar pepitas de oro en todas las muestras que iban para los laboratorios. Y claro está, cada vez que venían los resultados, venían con muestras de oro y muestras de oro y muestras de oro y las acciones iban para arriba y para arriba y para arriba. Llegó un momento en que en el mundo se conoció este depósito de Busan como el yacimiento más grande de oro del mundo. Y claro está, todas las compañías, Barrick Gold, todas las grandes querían comprar el depósito. Esto sucedió más o menos a esta altura, donde tengo la flechita. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay una compañía que quiere comprar a otra, siempre hay un proceso que se llama due diligence, que es sencillamente investigación. La gente de Briex, de Sudamérica, de otros lugares, mandaron geólogos al campo. Y esos geólogos tomaron algunas muestras independientes, regresaron, hicieron unos análisis y no había oro ninguno. Y ese fue el primer bajón que ustedes ven aquí en la curva. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Todo el mundo quería que este depósito fuera el depósito que todo el mundo pensaba. Y la gente de la compañía decía, no, esas son las muestras que ellos cogieron, no las cogieron en los lugares correctos y por eso es que no hay oro. Y siguió subiendo hasta que ya llegó un momento que un grupo de periodistas mineros canadienses y comenzaron a hacer una investigación fuerte, seria,
y acompañada de fotografías. Y las fotografías son espectaculares. Se ven en testigos de perforación, rocas, fragmentos de roca, pepitas redondeadas, que son evidentemente sacadas de los ríos. Y se cayó no solo la compañía, se cayó la industria, la actividad minera terminó en el mundo entero por 1 año y medio. Porque, ¿qué pasa? La gran mayoría de las empresas mineras de exploración, sobre todo las juniors, se basan en el dinero de los inversores. La gente compra acciones y con ese dinero ya hacen la exploración. Y como pasó esto, nadie se atrevía a poner 1 centavo en la geología. Y también esto se combinó porque al mismo tiempo surgieron todos los .com, las compañías estas de software que de la noche a la mañana te creaban millones de dólares. Y desde mediados del 96 hasta posiblemente mediados del 98, finales del 98, no había quien pusiera 1 centavo en la geología. Aquí en Toronto hay un bar cerca del lago que el dueño del bar tenía montones de acciones de la compañía y vio desaparecer todo el valor. Valían nada, le llegó a desaparecer completamente. Y él cogió Canadian Surfing y pegó todas sus acciones en la pared como si fuera un wallpaper y las puso ahí para reírse de él mismo. Y todo el mundo que visitaba el bar y que tenía acciones de Bre-X fueron y pegaron sus acciones en las paredes. Yo no sé ahora si todavía eso estará, pero en una época estaba el bar completamente, las paredes llenas de acciones de Bre-X que no valían 1 centavo. Ok, esto fue, como les digo, una catástrofe. Y me da mucho orgullo saber que fueron los canadienses, en primer lugar, los que descubrieron el fraude y en segundo lugar, los que descubrieron la solución. Y la solución fue doble. Ellos crearon el concepto de persona calificada, del cual vamos a hablar un poco después, y crearon también el concepto de un reporte técnico llamado el Instrumento Nacional 4301. Para crear este documento técnico, primero que todo, había que determinar cuáles eran las mejores prácticas de exploración. Y yo les voy a recomendar mucho, tanto si trabajan en la industria como si están en la universidad, que visiten este sitio, el CIM.org, que es el Canadian Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum. Y dentro de este website vas a encontrar un lugar que se llama las mejores prácticas de exploración. Aquí están establecidas las reglas del juego. Para cada tipo de depósito, cómo se explora para carbón, cómo se explora para oro, cómo se explora para petróleo y gas, cómo se explora para diamantes, cómo se explora para el litio y el bromo, todo está ahí bien explícito. Y también están las definiciones de, bueno, prácticamente de todo, pero específicamente las definiciones de los recursos y las reservas. Y como ustedes saben, en este momento tenemos 3 categorías de recursos que son inferidos, indicados y medidos, y 2 categorías de reservas que son probables y probadas. Canadá fue el primer país que empezó a hacer esto. Inmediatamente en Australia, los australianos comenzaron a hacer un sistema muy similar, ellos le llaman el York. En Sudáfrica existía el Samarak, y en Estados Unidos también tenían un sistema parecido. Y en general todos eran más o menos iguales, pero hace como 3 o 4 años, por fin, se reunieron todos bajo una organización que se llama CECIRCO y unificaron las definiciones. En primer lugar, todo el mundo define igual qué cosa es indicado, medido, inferido y demás, pero también trataron de unificar los tipos de reportes técnicos de forma tal que pudieran ser intercambiables. En realidad, en este momento, si se utiliza un York o si se utiliza un 4301, depende de en qué lugar del mundo tú te encuentres. Es más bien geopolítico, no técnico. En toda Euroasia, o sea, Australia, Japón, China, todos esos lugares
fundamentalmente se utiliza el York. En África, sobre todo en Sudáfrica, se utiliza el Samarak. El resto del mundo se utiliza el instrumento nacional 43101. Y en realidad, el instrumento nacional 43101 es una muy buena mezcla, un buen balance entre información técnica e información para el potencial inversor. Entonces, como les decía, y después vamos a hablar un poco más del 43101 porque es básico entre esto y la actividad de la persona calificada. ¿Qué es una persona calificada? Una persona calificada es un geocientista, un geólogo, que en primer lugar tiene que tener la experiencia. Y la experiencia como mínimo son de 3 a 5 años trabajando con una compañía canadiense, americana, sudafricana, australiana, donde se implemente este método. Tiene que ser independiente de la compañía en muchos casos para poder ser justo, y cuando hacen un reporte que la gente que crean en lo que le está escribiendo, tiene que pertenecer a una asociación que tenga poder legal y jurídico para procesarlo. No si comete un error, porque un error lo puede cometer cualquiera, pero si comete un fraude. Por ejemplo, a alguien le dieron, mira, aquí tienes $10,000, di que yo tengo 15 millones de toneladas aquí. Si te coges haciendo eso, y si tú eres miembro de un PGO, miembro de una asociación como la PGO, la OGQ o cualquiera de las que hay, te quitan el diploma y no puedes trabajar más nunca como geólogo, aparte de que te pueden llevar a juicio financiero y puedes ir a la cárcel. Es por eso que el hecho de que un reporte tenga un sello y un cuño y una firma de una persona calificada es tan importante, porque está garantizando hasta donde se puede que el reporte, lo que se está diciendo, es independiente y es la realidad. La tarea del QP también es muy importante porque ya esto no sucede mucho, pero antes, y estoy hablando más o menos 5 años atrás, si una compañía te contrataba para hacer un 43101, te llamaban cuando ya todos los trabajos habían sido terminados. Te llamaban aquí y tú ibas y hacías tu 43101. El 43101, imagínense que es como una fotografía que ustedes toman en el momento que ustedes hacen una visita a la propiedad. Y es mandatorio. Es mandatorio que la persona calificada visite la propiedad en físico. ¿Okay? Hay casos en que se le puede dar un tiempo, digamos, que o es en invierno y no se puede llegar, o hay guerra, o hay un volcán explotando, lo que sea. Pueden haber algunas situaciones en las cuales tú no puedes físicamente ir a la propiedad. En ese caso se te da un permiso de tiempo, pero tan pronto acabe la guerra o termine de explotar el volcán, tienes que ir al sitio. Es mandatorio. Pero ¿qué pasa si ustedes van al sitio? Ya cuando todos los trabajos están hechos, cualquier error que se haya cometido en el proceso, ya no hay manera de arreglarlo. Y sencillamente, ¿qué vas a hacer? Les pongo un caso real. No voy a mencionar ni país ni compañía. En cierto lugar de este planeta, yo fui a hacer un 43101 a una compañía que tenía una mina de oro que la estaba en explotación por 70 años. Tenían prácticamente 250,000 de datos. Y en los 70 años y el 250,000 de datos nunca utilizaron un control de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no pude utilizar ninguna de esa información para hacer una estimación de recursos. ¿Por qué razón? No porque estuvieran incorrectos, sino porque no podían ser validados. Y esta es la importancia de por qué es necesario tener los controles de calidad, aparte del aseguramiento de calidad, que también vamos a hablar de eso un poco. Esto es importantísimo. Por suerte, en esta compañía fue muy buena. Ellos admitieron, o sea, se dieron cuenta que había habido un error, y yo comencé a trabajar con ellos de una forma secuencial,
Y al final de un año pudimos validar los datos y hacer una estimación de recursos y todo lo demás fue perfecto. Otro aspecto importante del QP que se me olvidó mencionar es que el QP tiene que tener, no experiencia en general, eso tiene que tenerla, pero tiene que tener experiencia en específico en el tipo de mineralización que está escribiendo el reporte. Yo tengo 37 años de experiencia internacional y yo no puedo escribir un reporte de carbón porque nunca en mi vida he trabajado en el carbón. Todo lo demás prácticamente sí. Les muestro aquí el formato de un 43101. Y como les digo, el York, el Samarak tienen estructuras más o menos parecidas, pero en realidad el Instrumento Nacional 43101 es el más conocido. Y en negritas, aquí ven los aspectos fundamentales. Esto que está aquí en este rectángulo son capítulos, acápites que nada más que son utilizables cuando tienes una mina en producción. La mayor parte de los trabajos que se hacen no tienen minas en producción. Precisamente lo que se está tratando es de llegar a encontrar o a crear una mina. Pero de todos estos puntos yo quiero que ustedes presten atención a este punto de aquí, la verificación de los datos. Yo les decía que el 43101 es como una fotografía que ustedes toman del proyecto. O sea, ustedes llegan ahí y describen todos los distintos aspectos, la geología, el tipo de depósito, bla, 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 la exploración, los trabajos, pero es sencillamente describir. En el único caso en que ustedes tienen que dar una opinión profesional es precisamente en la verificación de los datos. Y la verificación de los datos no es solo chequearte que hagan controles de calidad. Ustedes tienen que, por ejemplo, si están en el campo, tienen que chequear los collares de los pozos, la inclinación, tienen que hacer auditorías del laboratorio, tienen que hacer auditorías del Korshak, de donde se trabaja con el testigo. Todo eso es la única parte del reporte donde ustedes tienen que dar una evaluación. Y hay ocasiones, amigos, que con este punto se acaba un proyecto, porque si ustedes no pueden decir con honestidad de que los datos con los que se está trabajando, que está presentando la compañía, no pueden ser validables, no tienen nada. Tienen que regresar a los laboratorios a revalidar todo esto. Por tanto, es mucho mejor no gastar tiempo y sí gastar un poco más de dinero en establecer los QA y QC para que puedan evitar estas catástrofes, ¿okay?, que pueden suceder. En el curso que nosotros vamos a implementar, claro está, ustedes van a ver ejemplos de todo esto. Vamos a entrar en mucho detalle en todo lo que es QA, QC y también el 43101. Y también vamos a tocar un poco acerca de la estimación de recursos y reservas. Normalmente, y estos son los 6 aspectos que vamos a estar hablando en más detalle. Cómo se diseña un programa de QA/QC. ¿Okay? ¿Cuáles son los tipos más comunes de muestras de control? ¿Cuáles son cómo preparar un programa de QA/QC para el campo en específico? ¿Cómo determinar la calidad de la información, de los controles que está haciendo? ¿Cómo hacer las auditorías de los laboratorios y tener un conversatorio con ellos de forma tal de que se preparen las muestras y se hagan las cosas como ustedes quieren? Y una sección que es increíblemente interesante es cómo unificar la descripción de los nombres de las rocas y las alteraciones en el campo. Y yo estoy seguro que los que están trabajando en la industria conocen el chiste de que si hay 3 geólogos en un cuarto y ponen una roca, van a tener 4 definiciones. Bueno, este método que yo les voy a explicar en el curso les va a ayudar a unificar este paso. Todos los geólogos, no importa cuántos estén trabajando, van a tener la misma forma de llegar a los nombres de las rocas. Verán, eso va a ser algo muy útil. Quiero hablar un poquitico más en detalle de los
del aseguramiento de la calidad, o sea, el QA. ¿Por qué razón? Porque muchas compañías conocen el control de calidad. E incluso si lo usan o no lo usan, por lo menos lo entienden y algunas veces lo usan mal que bien. Pero la parte de aseguramiento de la calidad es más importante y son prácticamente, se pueden contar con los dedos de una mano, las compañías que tienen buenos QA. ¿Y qué cosa es el QA? El QA es un grupo de documentos. Ya puede ser papel, ya puede ser grabaciones, ya puede ser videos o lo que sea, en el cual las compañías tienen que describir la metodología de los trabajos, de todo tipo de trabajos que ellos hacen. Por ejemplo, muestreo del suelo. Se llega al campo, se ubica el punto, se quita la hierba, se abre un hueco de 15 centímetros, se toma la muestra, se pone todo. Paso por paso debe estar descrito todo el procesamiento de todos los tipos de trabajo. En la máquina de perforación, se saca el testigo, se pone en la caja, se lleva al Corchac, se lava, se limpia, se fotografía, todo tiene que estar descrito. Y esto se hace, o debe de hacerse, para ayudar al geólogo recién graduado. Porque no importa lo brillante que sea un estudiante graduado en estos momentos de cualquier universidad. Cuando llegan al campo, no están preparados para empezar a trabajar en la industria. Y ese es, como digo yo, el gran espacio que hay entre la academia y la industria. Y esto es una de las cosas grandes, buenas que está haciendo este grupo de ICE para tratar de establecer este puente entre la academia y la industria. ¿Cómo funciona ahora? Ahora funciona de que cuando llega el geólogo nuevo, lo ponen con un geólogo senior, y el geólogo senior, cuando tiene tiempo, le va explicando las cosas, cómo funcionan. Y eso no es eficiente, porque el geólogo senior tiene mejores cosas que hacer y tampoco puede estarle explicando las 24 horas del día al geólogo junior. Aquí a la izquierda, por ejemplo, tienen ustedes un diagrama de flujo de cómo una compañía va a procesar sus muestras de lavado de arena de los ríos. Desde la cantidad de peso, de volumen que se va a hacer, que se tabaciniza, que se divide, hasta los tipos de análisis de laboratorio que se le va a hacer, el peso, todo. Y cada vez que toman una muestra, van a tomarla siguiendo la misma metodología y de esa forma se unifican los resultados. Aquí a la derecha tienen un ejemplo muy sencillo de unas tarjetas para muestreos de suelo. Y estas son tarjetas que están diseñadas para cuando el que está haciendo el trabajo no es un geólogo, ni siquiera un junior, puede ser que sea un técnico, puede ser que sea un trabajador. Y sencillamente son lo suficientemente sencillas como para que puedan ser trabajadas por personal no profesional, pero al mismo tiempo conteniendo toda la información importante, como las coordenadas, el color de la muestra, la composición geológica de la muestra, qué por ciento de arcilla, arena arcillosa, carbonatada, y el número de la muestra. ¿Okay? También si ustedes trabajan con radiómetros, capametría, termometría, el pH, toda esta información se va llenando en una pequeña tarjetita y ya está perfecto. Ahora, dentro del Corchac, donde se muestrean, se preparan las muestras de perforación y demás. Aquí a la izquierda les pongo un ejemplo de un diagrama de flujo que les va, como pueden ver, lo diseñé en el año 1997 y todavía funciona perfectamente bien. Este es un diagrama extremadamente sencillo por el cual, respondiendo preguntas sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, van a llegar a la descripción de la roca. ¿Qué tipo de roca es? En este caso, este es un diagrama para las rocas ígneas. Y los que estén en el curso que vamos a dar, vamos a ver diagramas como estos para las rocas sedimentarias, para las rocas metamórficas, para las rocas ígneas, para las rocas vulcanógenas, también para las texturas y demás. Todo eso, esto también es parte del QA. Y ustedes van a tener acceso a esa información. Otro aspecto, por ejemplo, que yo menciono mucho dentro del laboratorio, dentro del Corchac, es la toma de fotografías del testigo.
Y el punto aquí que yo quiero mencionar es que la cámara fotográfica debe tomar fotografías en un ángulo de 90 grados con respecto a la caja. Por tanto, aquí, por ejemplo, ven un montante que tiene 45 grados. Nosotros teníamos un trípode. Yo no sé si ustedes ven las marcas aquí en el piso. Marcamos la posición exactamente donde iba a estar el trípode. Una vez que lo pusimos, sellamos todos los tornillos y dejamos la cámara mirando en un ángulo de 90 grados para acá. Aparte de eso, del ángulo 90 grados, fíjense aquí este pequeño grafiquito con una tabla de colores y de tonalidades de gris. ¿Por qué razón? Incluso si están trabajando con buenas cámaras de muchos píxeles, el color que ustedes ven en la foto es diferente al color que ustedes ven con los ojos, porque no va a haber nunca una cámara mejor que nuestros propios ojos. Por tanto, a ustedes les hace falta tener algo que les permita comparar los colores y poder diferenciar el color que están viendo. Hay veces que las rocas son sencillamente blanco y negro, o sea, tonalidades de gris. Por eso es muy bueno tener la tabla de gris, o cuando hay rocas más coloridas, tienen también sus tablas de colores. Esto es muy importante tenerlo en toda fotografía. De todo, claro está que eso es lo que yo quería mencionarles con respecto al aseguramiento de la calidad. Vamos a hablar ahora un poquito de las muestras de control. Y en muestras de control tenemos 4 muestras principales. La primera de ellas son los blancos. Blanco es una muestra que nosotros sabemos que no tiene el contenido del elemento que estamos buscando. Digamos que estamos buscando oro, el blanco tiene que ser una muestra que sabemos que no tiene oro. Y se utiliza para estar seguro que el laboratorio está limpiando las máquinas entre muestra y muestra, que es como deben de hacerlo. Y esto, si se recuerdan el diagrama de flujo al inicio que les mencionaba, es que ustedes tienen que discutir con el laboratorio todos estos detalles del qué tipo de muestras van a hacer, dónde van a estar, qué va a pasar si una de esas muestras falla y demás. Por tanto, el blanco es para estar seguros de que el laboratorio está limpiando las máquinas entre muestras. Eso quiere decir que, por ejemplo, si estamos buscando oro, un blanco tiene que venir con el resultado en el límite de detección del laboratorio. Y se considera que un blanco falla si ese valor es 10 veces más que el límite de detección del laboratorio. Les hago un pequeño cuento con respecto a esto de los blancos. Los blancos pueden comprarse. ¿Okay? Hay compañías que venden blancos, venden estándares y demás. O pueden cogerlo, por ejemplo, un ladrillo o hacer un cemento o lo que sea y utilizarlo de blanco. Una vez, yo trabajando en Colombia, íbamos para el campo y se me olvidó llevar los blancos conmigo. Estamos pasando por delante de una escuela que están haciendo una reparación, los albañiles. Y había un montón de arena afuera. Paro el carro, me bajo y le pido permiso al albañil que si podía coger un poquito de arena para mis blancos. El tipo me dice, sí, por favor, llévalo. Y cojo un saco de arena, me lo llevo y lo utilizo en el campo. ¿Quién les dice a ustedes que cuando llegan los resultados del laboratorio, todos los blancos venían con oro? Porque la casualidad de que esas arenas las habían cogido de un río aguas abajo de una mina en explotación en el río Negro. Así que tienen que tener cuidado, tienen que estar seguros de que el blanco que están utilizando no tiene oro, no tiene el níquel, no tiene el cobre, no tiene el elemento que ustedes están buscando. El otro control muy importante, y este también es para el laboratorio, son los estándares. El estándar es una muestra que ustedes saben cuál es precisamente su contenido. Y por tanto, cuando ustedes introducen un estándar entre sus muestras, el laboratorio tiene que darles ese valor más o menos 10%. ¿Okay? De nuevo, el estándar puede ser comprado y es la mejor opción comprarla, o pueden hacerlo ustedes mismos. Es un proceso muy largo y generalmente muy caro, pero claro está, les da el mejor estándar posible. Otro control también de laboratorio son los controles externos, en el cual se cogen una X cantidad de muestras
y se mandan a un laboratorio de mayor prestigio para ser repetidos utilizando la misma tecnología de preparación de la muestra y el mismo método de análisis y ver la relación entre los resultados. Hay laboratorios como SGS que están considerados a nivel mundial como los laboratorios de arbitraje. Por tanto, yo generalmente nunca utilizo SGS para mis muestras del diario, utilizo otros y en caso siempre yo comparo con SGS. Los duplicados son muestras que no son para medir la calidad del laboratorio, son para medir la calidad de nuestro trabajo y también la heterogeneidad o el efecto pepita de nuestras muestras. Eso quiere decir que si un duplicado falla, no es culpa, generalmente no es culpa del laboratorio, es característica que tiene el mineral que estamos buscando. Y de eso voy a hablar un poquitico más adelante. En esta tabla que ustedes ven aquí abajo, ustedes pueden ver una distribución más o menos, lo que se recomienda a las compañías juniors para que utilicen como control de calidad. Un 4% de duplicados, un 3% de blancos, un 2% de estándar y un 1% de container control. En general, el 10% del volumen total de sus muestras deben de ser de control de calidad, al menos al inicio de los trabajos. Ahora, ¿dónde ponemos los blancos, los estándares, los duplicados y demás? La forma ideal sería hacerlo de una forma aleatoria o siguiendo algún criterio geológico. Por ejemplo, si ustedes tienen un pedazo de testigo, ¿okay?, donde ven un montón de mineralización, galena, pirite, calcopirite y demás, es muy tentador poner un blanco inmediatamente después de esa zona mineralizada para estar seguros de que esa mineralización no se extendió a la siguiente muestra que no tiene por qué tener mineralización. Si el laboratorio funciona bien, no importa que las muestras anteriores han tenido 10.000 gramos partes por gramos por tonelada de plomo. El blanco tiene que ser blanco, ¿ok? Porque ellos tienen que limpiar las muestras, las trituradoras entre cada muestra. Pero cuando trabajamos así, existe la posibilidad del error humano es mucho más grande. Por tanto, yo no insisto, pero sugiero que es mejor utilizar una forma sistemática en la distribución de todos estos controles. Por ejemplo, yo pongo un blanco cada 33 muestras, digamos, o sea que la muestra 33, 66 y 99 son blancos. La muestra 40 y 80 son duplicados. Las muestras 25, 50 y 75 son estándares. La ventaja de hacerlo así, en primer lugar, el laboratorio no sabe eso, porque nosotros nunca le vamos a decir al laboratorio cuáles son. La ventaja de hacerlo así es que cuando llegan los resultados del laboratorio, con solo mirar a los resultados, ya ustedes van a saber si hay algún problema en los datos, porque ustedes saben, por ejemplo, que la muestra 33 es un blanco, y si en la muestra 33 ven que tiene oro, ya saben que hay un problema. O sea, es una forma muy buena de minimizar la posibilidad del error humano, de confundirnos a la hora de poner un blanco donde es o donde no es, y también se acelera mucho el proceso de revisión de la información. De nuevo, muchas cosas más van a ver en el curso. Esto les estoy dando por arribita para que tengan una idea de los temas. Ahora, es muy importante que esté clara la relación entre la compañía y el laboratorio. A la hora de firmar un contrato con el laboratorio, ustedes deben no solo que discutir el precio por muestra o qué tan rápido van a tener los resultados, todo eso es importante, pero tienen que discutir qué va a pasar si los controles fallan. Y normalmente lo que se establece es que, por ejemplo, si un blanco falla, y para que un blanco falle,
tiene que tener 10 veces más el contenido mínimo de oro o de plomo, de lo que sea. En ese caso, el laboratorio tiene que repetir 5 muestras a partir de la que falló, utilizando el material original, no la pulpa. Si un duplicado falla, generalmente no se hace nada. Sencillamente se le dice al laboratorio. Y ustedes, por ejemplo, si es un muestreo de suelos y un duplicado falla, recuérdense que los duplicados no es comparar muestra a muestra, es comparar las poblaciones de original contra duplicado. Y es por eso que yo siempre insisto que es muy importante que los geólogos conozcan estadística. Aquí tienen que utilizar el criterio de Student y de Fisher de analogía entre poblaciones y de esa forma determinar si son o no análogos. Si no son análogos, si hay un problema con los duplicados, se le informa al laboratorio, pero la única cosa que ustedes pueden hacer es coger más muestras. Y por ejemplo, si estaban cogiendo 100 gramos de material en el de suelo, cojan 200, cojan 300. Es lo único que podemos hacer. Si están trabajando con testigos de perforación, no hay nada que podamos hacer porque más de la mitad del testigo no vamos a coger. Si falla un estándar, que es generalmente no es muy frecuente, sobre todo si están trabajando con laboratorios, el laboratorio tiene que repetir todas las muestras entre los 2 estándares que no hayan fallado. Y todo esto de repetición es a costo del laboratorio. Eso no les cuesta a ustedes. Es por eso que es importante que el geólogo principal, el VP de exploración, cuando discuta esto, presente, por ejemplo, gráficos como este, un diagrama de flujo, donde se le explica al laboratorio qué es exactamente lo que ustedes quieren, dónde quieren ustedes que hayan duplicados y cuáles van a ser los problemas que pueden existir o demás. Yo siempre que he estado trabajando, no como QP, como persona calificada, sino trabajando como VP de exploración o lo que sea, yo siempre llevaba a mis geólogos a los laboratorios. Por lo menos una vez al mes, yo hacía auditorías en los laboratorios y llevaba a todos mis geólogos para que fueran y vieran el proceso. De la misma forma que yo invitaba a la gente del laboratorio, que los químicos y demás, que vinieran al campo para que ellos vieran el proceso en el terreno. Y eso siempre ha sido una regla de oro, en primer lugar, para tener una buena compenetración con los laboratorios, porque recuérdense, la calidad de todo depende, en primer lugar, de la calidad del muestreo, y ahí es donde es importante el QA, y de la calidad del análisis, y ahí es donde es importante el QC. Después, todo lo demás depende de esto. Si hay un error aquí al inicio, todos sus resultados son por gusto. Y les mencionaba, claro está, acerca de el nombramiento de las rocas y demás. Todo el mundo conoce los diagramas terniarios de plagioclasa, cuarzo, feldespato y demás. Y si ustedes tienen la composición mineralógica, es muy fácil plotear dentro de ese triángulo donde cae la muestra y ahí les dice el nombre de la roca. Pero eso no lo podemos hacer nunca, y menos en el campo. Los ingleses, el Servicio Británico Geológico Británico, y descubrieron el agua tibia, como digo yo, pero fue genial. Ellos establecieron lo siguiente: no es lo mismo la descripción geológica que puede dar un geólogo sentado en su oficina con aire acondicionado, con un microscopio, con los resultados de todos los análisis químicos de óxidos mayores y una taza de café en la mano, a la descripción que puede hacer el geólogo a las 3 de la tarde bajo un aguacero, comiéndolo los mosquitos y con 3 víboras mordiéndole los pies. Son campos completamente distintos. Y ellos determinan 7 campos de descripción. Nosotros caemos entre el 4 y el 5. Los que estén interesados en leer esto directamente, como les digo, pueden buscar el British Geological Survey en el internet, en Google, y van a encontrar ellos hicieron estas metodologías para todos los tipos de rocas y todos los tipos de campos. Yo me tomé el trabajo de coger toda la información de lo que nosotros podemos hacer en el campo, ¿ok? Y la
la ajusté a la realidad práctica de nosotros. Básicamente el sistema dice lo siguiente: si usted está completamente seguro de que la roca que usted tiene es la roca que usted tiene, eso es un nombre raíz. Por ejemplo, digamos que yo estoy en el campo y tengo una roca negra, pesada, con unos cristales de olivino de este tamaño y demás. Ok, yo puedo decir esto es una dunita. Y esa roca, ese nombre es un nombre raíz, es una dunita. Pero digamos que estoy en Guatemala, esa misma roca, pero ahora lo que tengo en la mano es un pedazo de roca completamente hematizada y puede ser que vea los relictos del olivino. Yo no puedo estar seguro que eso sea una dunita. Por tanto, no puedo llamarlo dunita, pero puedo llamarla roca ultramáfica. Y eso es un nombre aceptado. O sea, existen los nombres raíces y los nombres aceptados. Y con esa definición es muy fácil llegar a un nombre común por todos aceptados. A eso yo le añadí la metodología de trabajo que tienen los geólogos aquí en Canadá, que los geólogos de Canadá son muy, muy buenos, sobre todo los de campo. Y el geólogo canadiense, cuando llega a un sitio, lo primero que determina o describe es la alteración, después el nombre de la roca con el calificador. Calificador es algo, es como un adjetivo. Y es un adjetivo que es extraño para la roca. Ustedes no pueden decir, por ejemplo, que un granitoide es rico en cuarzo. No, todos los granitoides son ricos en cuarzo, por tanto, eso no es un calificador. Pero, por ejemplo, decir que una obsidiana es negra. Todas las obsidianas, casi todas las obsidianas son negras. Pero en determinados lugares del mundo, como en Armenia, en Guatemala, hay obsidianas que son de color carmelita y rojo. Eso es un calificador, porque es algo que no es lo normal. Por tanto, el color rojo o carmelita, en ese caso, es un calificador. O sea, alteración, el nombre calificador, la textura y después la mineralización. Y esa es la secuencia en que se describen todos los depósitos. Y en nuestro curso vamos a tener actividades prácticas en las cuales ustedes van a estar aplicando todos estos mecanismos y al final van ustedes a ser capaces de trabajar en este sistema para siempre: alteración, nombre, calificador, textura y mineralización. Terminando ya, les menciono de nuevo, haciéndole propaganda un poquitico al libro. Este libro, como les digo, lo pueden encontrar en Amazon. Es una guía paso por paso de todo lo que debe hacer una compañía para establecer los QA/QC y contiene toda una serie de gráficos. Aquí, por ejemplo, tienen aquí a la derecha, este es el diagrama para la determinación de rocas sedimentarias. Y de nuevo son preguntas extremadamente sencillas de sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, y van a llegar a los nombres aprobados, nombres raíces, y en algunos casos nombres aprobados de todas las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.